Porque no todos son malas noticias en México. La Cámara de Diputados aprobó una cuestión que era una deuda histórica para la clase trabajadora en el país. Y es que anunciaron, les voy a compartir esta situación, este tweet de la Cámara de Diputados, con 48 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, es decir, completa unanimidad, Dios salvo las personas que no se presentaron, es, porque claro, ¿no? Diputados, trabajar, o sea, por favor. Es aprobado dictamen que reforma y adiciona al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en materia de lenguaje incluyente y salario mínimo. Se torna al Ejecutivo Federal. ¿Qué significa esta situación? Aprueban reforma que alza el salario mínimo siempre mayor la inflación. La iniciativa aprobada por los y los diputados indica que el salario mínimo nunca deberá actualizarse por debajo de la inflación. Esto es el más básico de los sentidos comunes, pero es algo que no teníamos en México. O sea, quiero poner en contexto, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, muchos tecnicismos, a mí cómo me afecta, ¿no? Trabajadora. Estamos hablando del salario real. No vamos a hacer la diferencia entre el salario o cómo se mide el salario y salario real. El salario es el salario bruto, no lo que ganan las personas. El salario mínimo, que ha sido aumentado en el gobierno del presidente López Obrador, aumentos históricos, deudas históricas que se están pagando poco a poco, o sea, lo hemos reconocido abiertamente. Pero ese es el salario, no el salario bruto, el salario base. El salario real es aquel que está ajustado a la inflación, ¿no? Y esto es la medida más cercana a la realidad de las condiciones salariales en el país, es el salario real. ¿Por qué? No, muy básico, muy simple. Si los productos suben de precio, pero yo sigo ganando lo mismo durante un cierto periodo de tiempo, que además todos los productos tienden a la alza de precio, efectivamente, ¿no? Aunque mi jefe me esté pagando exactamente lo mismo, o mi empresa, no lo que sea, efectivamente estoy ganando menos, porque puedo comprar menos cosas con el mismo salario que me están pagando durante años. Por eso el aumento del salario no puede ser menor a la inflación. O sea, eso tendría que ser sentido común. Lo que pasó en el periodo que hoy conocemos como neoliberal fue exactamente lo contrario a esta situación. Y vamos a verlo en esta investigación que recomiendo mucho. Vamos a salir del modo lectura para ver quién lo hizo. Quiero dar crédito a esta gente y no me sale los nombres. Aquí está. Miguel Peñalosa Web y Tomás Peñalosa Web. Este reportaje salió en Nexos. Y ponen en contexto. En contexto. ¿Y contexto? Ok. Ponen en contexto, ¿no? Real, histórico, lo que pasó en México. Ahora, ya vimos que son salarios y que son salarios reales. Vamos a distinguir ahora entre productividad, que es lo que los trabajadores aportan, lo que los trabajadores producen para la empresa, para la economía en general, y la retribución es el salario, ¿no? El salario real. Hay una relación entre estas dos y debería haber una relación histórica entre estas dos. Ahora, el crecimiento anual de los salarios en México, ¿no? Es así. De los 60s, de los 70s a los 80s, subió, o sea, fue subiendo constantemente hasta que se adopta el modelo neoliberal, ¿no? Con Miguel de la Madrid, de ahí para acá. Y de ahí, ¿qué pasó con los salarios? Se desploma 80, 90, 2000, 2010 y 2020 vemos un repunte, ¿no? Apenas por ahí un repunte. Ahora, la brecha salarial, ¿no? Esto es importantísimo y esto es lo que quiero que se queden en la mente. Yo no sé si se ve bien, pero les comparto, ¿no? Esta línea naranja que vemos acá es la productividad, de nuevo, lo que trabajadores hacen, producen, generan para las empresas y para la economía en general. Siempre ha ido a la alza, siempre ha ido a la alza. Digo, algunas baches por ahí, ¿no? 2009 es un bache interesante, por ahí incluso en el 94, el 95, no hay una caída como tal, ¿no? Que sería por acá. Digo, hay como un valle, pero la productividad siguió creciendo. La productividad y el salario estaban prácticamente atados, iban de la mano uno con otro. Se retribuía a trabajadores y trabajadoras
conforme aportaban a la empresa o a las empresas. Eso era lo lógico, era el sentido común. A partir de los 70s, ¿no? Y más pronunciadamente a partir del periodo neoliberal, de nuevo con Miguel de la Madrid en adelante, hubo una desconexión de estas, no de estas situaciones, del salario y de la productividad. El salario se quedó virtualmente estancado desde los 70s, cabrón. En México, la gente gana lo mismo desde los 70s hasta ahora. Digo, marginalmente un poquito más, ¿no? O sea, ahí vemos un pequeño repuntito, y si ahí con regla medimos, pues no es exactamente lo mismo, pero no, en términos reales, ha ganado exactamente lo mismo. En otras palabras, ha habido un saqueo sistemático de la clase empresarial hacia los trabajadores. Los trabajadores siguieron aportando cada vez más, de tanto que hoy somos la generación más productiva de la historia de México, pero que no se les retribuye igual. O sea, imagínate cuántos serían los salarios hoy si se hubieran no apegado a la productividad. Ya no digamos inflación, o sea, a la productividad. Digo, y para quienes tengan todavía este argumento en el siglo XXI, de que no, es que pobrecitas empresas, las empresas no podrían pagar los salarios, es muy complicado, pobrecito, no es un fantasma, es Max que está, abrió la puerta y acá está, ya se acostó. Es que las empresas no pueden pagar, pobrecitas, se les está exprimiendo, no se les está apoyando como deberían. Vamos a cerrar la boca de esos comentarios con esta gráfica que a mí me encanta. Esta gráfica yo no la conocía, la comparte Viridiana Ríos, la compartió en Twitter hace tiempo, y no es que yo esté de acuerdo con todo el análisis de Viridiana Ríos, pero en términos de desigualdad y pobreza es una de las principales fuentes en el país. Una fuente tecnocrática, pero una fuente como tal. Lo que vemos aquí, en estas gráficas, y esto lo expliqué en alguna otra ocasión, es la proporción del valor generado por empresas pagada a empleados y accionistas. Accionistas son azul, empleados son morado. Entonces, de todo lo que generan las empresas, ¿qué porcentaje no le pagan a los dueños de las empresas, a los accionistas, y qué porcentaje le dan a los trabajadores? Esto es lo que estamos viendo. En la Unión Europea, el promedio de la Unión Europea es 25% para los dueños, 73% y cacho para los trabajadores. En Estados Unidos, 18% para dueños y dueñas, 71% para trabajadores, ¿no? Vemos una relación por ahí. El promedio de la OCDE, 30% para dueños y dueñas, que ya es superior a lo que vimos, pero aún así 67, casi 68% a trabajadores. En México estamos completamente al revés. Los dueños y dueñas de las empresas, aquí estamos hablando de grandes corporaciones, se llevan 65% de las ganancias y solo 33% para los trabajadores. Estos son datos de 2018. Digo, quizá se haya redistribuido un poco, pero no podemos decir que estamos ni siquiera en 50-50 acá. Entonces, hay un saqueo, como tal, un despojo, además normal, un despojo material e histórico de recursos de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora. Esto es insostenible, es antieconómico. O sea, la base es la que mueve la economía. La demanda es la que mueve la economía. En México ha habido una transferencia material de recursos de la nación, que en el fondo no somos los que aportamos trabajadores y trabajadoras, hacia la élite empresarial mexicana. Eso es el neoliberalismo. Eso es lo que tiene que cambiar materialmente. Este es un paso en la dirección correcta, lo aprobado por Cámara de Diputados, pero falta mucho más. Faltan mecanismos complejos de redistribución. Hace poco vimos una propuesta de un diputado Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que está proponiendo, como lo hizo Argentina, como lo han hecho otros países, como se está discutiendo en senadores en Estados Unidos, un impuesto a la riqueza. Un impuesto a cada peso superior a los 20 millones. O sea, no estamos hablando de 20 millones, un porcentaje, que además es un porcentaje mínimo, es 2% por cada peso por encima de los 20 millones de pesos. Si tú no ganas 20 millones de pesos en un año, no te preocupes, este impuesto no te afectaría a ti. Pero el presidente López Obrador ha sido contrario hacia esta idea, de tanto así que una de sus 100 propuestas de gobierno es no subir los impuestos.
no modificar el pacto fiscal neoliberal, el pacto fiscal que permitió esta desigualdad, ¿no?, material e histórica en México. Digo, uno de los principales obstáculos, quizá no el principal, la resistencia empresarial sigue siendo lo principal, pero uno de los principales obstáculos para no implementar estos mecanismos de distribución que son, francamente, necesarios para la vida política y la vida económica del país, se llama López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Digo, aquí solamente nos queda esperar, ¿no?, que recapacite, que vea la historia, porque es un tipo que le encanta la historia, a mí también me gusta la historia. No hay ninguna tradición en ningún movimiento de izquierda en la historia de la humanidad que te prohíba modificar el pacto fiscal, sobre todo cuando es fundamentalmente injusto y beneficia a una élite política, a una élite económica, la mafia del poder que le llamaba, en contra del bienestar de la mayoría. No hay ninguna tradición que te prohíba hacer eso. Entonces, ¿qué pactos tiene López Obrador? ¿Qué promesas hizo López Obrador al sector empresarial? Esta es una de ellas. Bueno, pues cerramos, ¿no?, esta nota, esta noticia. Muchas gracias por ver. Una gran noticia de la Cámara de Diputados. Será ley. No puede haber aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación, como históricamente en el periodo neoliberal sufrimos en el país. De nuevo, muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta el próximo.